Majid's apareció por última vez en la vida de muchos, sin que nadie lo supiera, y ese es el detalle que hoy estremece a todos los que siguieron su historia. No hubo anuncio, no hubo despedida pública, no hubo un último mensaje que encendiera las alarmas. Todo siguió como siempre hasta que, de repente, el nombre de Majid's dejó de ser tendencia por videos o entrenamientos y empezó a circular por una razón que nadie quería leer. María José Calderón había muerto en Medellín con apenas 23 años. Y en ese instante, algo cambió en la forma en la que muchos miran su propia vida. Majid's no era solo una cara conocida en redes, era una presencia constante, alguien que siempre parecía estar en movimiento, probando cosas nuevas, desafiando su propio cuerpo y mostrando una energía que resultaba contagiosa. Bailarina, boxeadora, artista aérea, creadora de contenido. No se conformaba con un solo rol, ni con una sola versión de sí misma. Y tal vez por eso su muerte resulta tan difícil de asimilar. Porque nadie la asociaba con la fragilidad, sino con la fuerza. La confirmación llegó de la manera más cruda. Un accidente de tránsito en la avenida regional a la altura de Industriales, una moto, un camión, un impacto que no dio margen para segundas oportunidades. Aunque la atención médica llegó rápido, no hubo nada que hacer. Majid's murió en el lugar de los hechos, así, sin drama previo, sin historia larga que lo anticipara. Y mientras la noticia se extendía, una pregunta empezó a aparecer en silencio entre quienes la conocían, incluso entre quienes solo la seguían desde una pantalla. ¿Cómo puede alguien tan llena de vida desaparecer así? No es una pregunta nueva, pero cada vez que ocurre, duele como si lo fuera. Westcol fue uno de los primeros en ponerle voz a ese golpe emocional. Lo hizo sin frases ensayadas, sin intentar suavizar el impacto. Reconoció que la noticia lo dejó frío, que fue muy difícil de procesar, que diciembre se volvió más pesado de lo normal. Habló de Majid's no como una figura pública distante, sino como alguien que estuvo cuando todo comenzaba, cuando el streaming era pequeño, cuando no había certezas ni garantías. Ella fue parte de ese inicio, de ese proceso que ahora muchos dan por sentado. Ese detalle cambia la perspectiva. Majid's no llegó cuando todo estaba construido, estuvo cuando nadie sabía si funcionaría, y eso la convierte en un símbolo silencioso de una etapa que ya no volverá. De esos comienzos improvisados, llenos de ilusión, donde las personas importaban más que los números. Westcol también dijo algo que resonó más fuerte de lo que muchos esperaban. Admitió que no se veían en persona desde hacía tiempo, que la vida los había llevado por caminos distintos, que solo habían intercambiado algunos mensajes. Nada extraño, nada que pareciera una despedida. Y ahí aparece otro ángulo incómodo de esta historia, la distancia normalizada, las relaciones que no se rompen, pero se enfrían, los vínculos que quedan en pausa creyendo que siempre habrá otro momento. Las redes sociales reaccionaron como suelen hacerlo en estos casos, pero con una intensidad particular. No eran solo mensajes de condolencia genéricos. Eran palabras cargadas de incredulidad, de dolor real, de negación. No puede ser, no lo asimilo. Mucha fuerza para su familia. Otros fueron más personales, más profundos, como si escribir fuera una forma de convencer al corazón de que esto estaba pasando de verdad. Y mientras tanto, empezaron a resurgir fragmentos de quién era Majid's más allá de los videos. Su disciplina en el boxeo, su entrega en la danza, su pasión por las técnicas aéreas. La Academia Fénix, donde entrenaba, publicó un mensaje que dejó ver una faceta íntima de María José. Hablaban de una mujer que sentía la vida con todo el cuerpo, que amaba sin medidas, que vivía con intensidad y que, como cualquiera, también quería ser amada de verdad, no como personaje, sino como persona. Ese contraste es quizá lo más impactante de todo. Una joven que entrenaba para ser fuerte, que desafiaba la gravedad, que subía al ring, terminó perdiendo la vida en un instante cotidiano, en una vía que miles recorren a diario. No fue un escenario extremo, fue la rutina. Y eso hace que el miedo se cuele en silencio. Porque si le pasó a ella, le puede pasar a cualquiera. La historia de Majid's no solo habla de una pérdida individual, habla de una generación que vive rápido, que se mueve entre proyectos, entrenamientos, contenidos, compromisos
creyendo que siempre hay tiempo para después. Habla de lo fácil que es posponer encuentros, llamadas, abrazos y de lo irreversible que resulta hacerlo cuando ya es tarde. Westcott cerró su mensaje con una reflexión que no sonó a discurso aprendido. Sonó a alguien que acaba de recibir un golpe de realidad. Valoren la vida, cuídense, sean prudentes, cuídense ustedes y cuiden a su familia. No lo dijo como influencer, lo dijo como ser humano enfrentado a una ausencia inesperada. Hoy, Majid ya no está creando, ni entrenando, ni bailando, pero su historia sigue generando una conversación incómoda, necesaria, profunda. Una que obliga a detenerse un segundo y mirar alrededor, a pensar en las personas que estuvieron al inicio de nuestras propias historias, a recordar que la energía, el talento y la juventud no blindan a nadie del final. Majid vivió rápido, intensamente, sin medias tintas. Y quizá por eso su ausencia se siente tan fuerte, porque hay personas que, incluso en poco tiempo, dejan una huella imposible de ignorar. Y cuando se van así, sin aviso, lo único que queda es aprender, aunque duela, que la vida no se negocia y que cada día cuenta más de lo que creemos.